Sean bienvenidos todos a su clase de matemática. En este video vamos a estar aprendiendo sobre el tema tipos de variables. Empecemos entonces por la definición. ¿Qué es una variable? Una variable es la característica de los elementos, ya sea de la población o de la muestra, y puede tomar diferentes valores. Las variables en la población reciben el nombre de parámetros, mientras que en la muestra se les conoce como estadísticos. Existen dos tipos de variables que producen dos tipos de datos diferentes. Uno de ellos son los cualitativos y estos se refieren a aquellos que requieren respuestas categóricas u ordinales. Es decir, los cualitativos son no numéricos. Y también tenemos los cuantitativos y, como la palabra lo dice, implican respuestas numéricas. Vamos a hacer un pequeño diagrama para poder comprender mejor así cada uno de los conceptos de las variables. Las variables dijimos que se puede dividir en dos. Uno de ellos es las cuantitativas y la otra es las cualitativas. La cuantitativa se refiere a cantidades, valores numéricos. Las cualitativas se refieren a cualidades. Veamos y analicemos entonces la variable cuantitativa. La cuantitativa se divide en dos. Uno de ellos es la discreta y la otra es la continua. La variable cuantitativa discreta se refiere a valores específicos y provienen de procesos de conteo. Por ejemplo, el número de hermanos que un niño pueda tener, el número de hijos que un padre de familia tiene, el número de vehículos que pertenecen a una empresa, es decir, provienen de procesos de conteo, como ya lo había dicho. Analicemos ahora la variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua proviene de procesos de medición, es decir, podríamos hablar de peso, podríamos hablar de estatura, podríamos hablar de muchas cosas más, siempre y cuando provenga de procesos de medición. Otra manera en la cual los puede identificar es esto: la variable cuantitativa discreta toma valores específicos, mientras que la variable cuantitativa continua toma valores dentro de un rango o dentro de un intervalo de valores. Muy bien, hasta ahora analizamos la variable cuantitativa, analicemos la variable cualitativa. La variable cualitativa se divide en dos también, y uno de ellos es las nominales y las ordinales es la otra. Variable cuantitativa nominal se refiere a características, claro que sí, son no numéricas, pero se refiere a características específicas que posee el elemento de estudio. Por ejemplo, si se está estudiando a personas, podríamos hablar de color de ojos, color de cabello, la tonalidad de su piel. Estas son nominales, ¿sí? Son nominales porque son aquellas que el individuo posee. Podemos hablar de su estado civil, etcétera, ¿no? Pero son valores no numéricos. También podemos hablar de la variable cualitativa de tipo ordinal y, como su nombre lo dice, obedece a un orden y se refiere, por ejemplo, a respuestas o a variables que se pueden tomar cuando se le da un orden. Por ejemplo, a una persona se le pregunta: ¿qué tanto le gusta el nuevo sabor de helado que ha sacado la empresa X? Usted puede responder mucho, poco y nada. Son variables de tipo ordinales, es decir, poseen un orden: mucho, poco, nada. También podríamos mencionar de que su preferencia por un determinado producto, decir que si lo compraría, usted podría decir sí, no, tal vez. Son variables cualitativas y de tipo ordinales. Nos quedamos hasta acá. Espero que les haya sido de provecho esta explicación y que les sea útil. Bendiciones.